Bueno, entonces vamos a considerar un conductor cilíndrico por simplicidad, porque inicialmente nosotros queremos llegar de alguna forma a la ley de Ohm, y llegar a la ley de Ohm es más fácil con un conductor cilíndrico, ¿cierto? Entonces, nosotros consideramos un conductor cilíndrico en donde hay unos electrones o, digamos, en general una carga eléctrica que se está moviendo con libertad, supuestamente según, digamos, el esquema clásico de la conducción que plantean muchos autores, ¿cierto? Lo que sucede realmente dentro de un conductor. Vamos a recordar una cosa, recordemos un poquito nuestro curso de física 2. Dentro de un conductor, en física 2, cuando estamos en equilibrio electrostático, nos enseñaban que el campo eléctrico dentro de un conductor era cero. ¿Se acuerdan de la razón? ¿Por qué nos decían que el campo eléctrico era cero? ¿Qué sucedía dentro de un conductor? Que las cargas se reorganizaban lo suficientemente rápido para que se anulara el campo. Pero muy bien, ¿quién participó? No escuché, ¿quién? Jalil, Ah, Jalil, Jalil. Ah, no le reconocí la voz. Bueno, muy bien, Jalil. Entonces, ¿qué es a qué nos referimos nosotros con la reorganización de carga ahí? o sea que digamos que los electrones se mueven lo suficiente, o sea, realmente hay un tiempo en el que el campo eléctrico es diferente de cero, pero digamos que los electrones se reorganizan lo suficientemente rápido mediante interacciones para que se anule el campo en un conductor. Pero se reorganizan, o sea, ¿a qué se refiere usted con la palabra reorganización? ¿Se van para algún lado o se desaparecen o qué? Ah, no, simplemente se acomodan de tal forma que la configuración sea pues estática en el campo eléctrico. Se mueven. Bueno, realmente la respuesta es la siguiente. Recuerden que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie, ¿cierto? Del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área a la superficie. Es la ley de Gauss en forma integral y esto es igual a la carga encerrada por la superficie S sobre la que estamos integrando dividido de epsilon sub cero. Si usted, por ejemplo, plantea una superficie gaussiana adentro de este conductor y la carga encerrada por esa superficie es cero, entonces el campo eléctrico dentro del conductor es cero, ¿cierto? ¿Dónde no es cero el campo eléctrico? En la frontera del conductor. Yo voy a reinterpretar un poquito lo que dijo Jalil y voy a decir dos cosas. La primera, la carga eléctrica en un conductor se organiza en la superficie, ¿sí o no? Entonces, y hay veces que la carga, obviamente, uno podría ver esto mediante algunos métodos experimentales. Usted puede ver experimentalmente que en equilibrio electrostático la carga en un conductor está en la superficie. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es si la carga dentro del conductor es cero o no. ¿Realmente la carga dentro del conductor es cero o no es cero? ¿Ustedes qué dicen? A ver, carga neta, ¿es cero o no es cero? Pues por llegado, sí. La carga neta dentro del conductor sí es cero, Sí, pero pues la, por Gauss. pero la carga total no. O sea, la carga neta y total sí, pero la carga no es cero. Dentro del conductor igual hay carga, ¿cierto?
Lo que pasa es que la carga se está moviendo de tal forma que en promedio la carga dentro del conductor es cero. Entonces, y ese es el primer punto importante. En ausencia de un campo eléctrico, es decir, en equilibrio electrostático, nosotros si tenemos acá, por ejemplo, un campo eléctrico igual a cero, básicamente que lo que eso significa es que la carga eléctrica que hay dentro de este conductor se está moviendo de manera errática. Esto, como vamos a ver hoy, tiene mucho que ver con el concepto de velocidad térmica. Entonces, la carga realmente, los electrones dentro de este conductor se mueven erráticamente y en promedio los electrones no van a ningún lado, ¿cierto? Es decir, el movimiento, este tipo de movimiento que describen acá los electrones, se puede describir básicamente por un proceso estocástico o por una distribución de probabilidad. Sigamos con distribuciones de probabilidad, donde nosotros queremos realmente medir cuál es el desplazamiento neto del electrón en un diferencial de tiempo, ¿cierto? Entonces, obviamente el promedio del desplazamiento es cero. Y la varianza de ese proceso es 1. Esto en estadística tiene un nombre que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama esto? ¿Movimiento qué? Nico Pamplona, ¿cómo se llama eso? Muy bien, Saciri, movimiento browniano. El movimiento browniano se caracteriza básicamente porque es una distribución de probabilidad gaussiana con media cero y covarianza 1 y varianza 1. Ahora, diferentes partículas pueden estar correlacionadas, ¿cierto? De forma tal que la correlación entre diferentes partículas, gamma de T1, T2, es realmente proporcional a delta de T1, T2, ¿cierto? Entonces, es decir, las partículas no interactúan a no ser de que sean en el mismo instante de tiempo. Entonces, es una propiedad de la covarianza del movimiento browniano, que básicamente es un proceso gaussiano, proceso estocástico. Después les explico que es un proceso estocástico con media cero y matriz de covarianza diagonal y delta por fuera de la diagonal, ¿cierto? Entonces, esto sucede dentro de un metal y esto se llama el movimiento térmico. Eso lo vamos a ver hoy. Esto es un movimiento térmico. Porque el movimiento de los electrones, en este caso, en ausencia de un campo eléctrico aplicado, se debe única y exclusivamente a la temperatura del metal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para producir un movimiento neto de partículas sobre ese conductor? ¿Qué hay que hacer? Recuerden una cosa, si el movimiento de las partículas es netamente térmico, eso implica que, por ejemplo, si yo aquí considero un disco de dimensión diferencial de X, por ejemplo, lo que significa es que el desplazamiento promedio a través de ese disco de cualquier partícula es cero. Obviamente, para yo tener corriente eléctrica, esto no puede pasar, ¿cierto? Tengo que hacer algo. Si yo quiero tener corriente eléctrica, ¿qué hago dentro de ese conductor? ¿Aplicar una diferencia potencial? Exactamente. Entonces uno aplica una diferencia de potencial. Entonces, al uno aplicar una diferencia de potencial,
Venga, Diego, usted es Diego Pamplona. Sí, profe. Ah, no sabía que era Diego Armando. Yo pensé que era un muchacho de Cali, No, de Pamplona. de Pamplona. Muy bien, Diego. Entonces, aquí, como bien dice Diego, hay que aplicar una diferencia de potencial. Vamos a utilizar la convención de circuitos, que las cargas se mueven de más a menos. Obviamente eso originalmente, porque uno pensaba que las cargas eran positivas. ¿Qué, Juan Esteban? ¿Tiene pregunta, Juan Esteban? Bueno, parece que no. Pensé que había una pregunta por ahí. Entonces, como dice Diego Armando, el profesor Diego, entonces, básicamente usted aplica aquí una diferencia de potencial. Lo que muestran los libros convencionales, y aquí es donde yo quiero hacer mucho hincapié. Yo esto, obviamente, yo lo enseño en el curso de Física 2 que yo en la Universidad de Pamplona. Yo lo enseño de la forma correcta, ¿cierto? O sea, yo no trato de no propagar, digamos, falsas concepciones para que la gente se le haga la comprensión más fácil. Yo creo que eso antes que un beneficio es un daño. Entonces, pero eso lo propagan varios textos, textos conocidos, ¿cierto? Yo no estoy hablando de textos desconocidos, textos muy conocidos, como por ejemplo el Serway y el Sierzi-Semansky. Lastimosamente el Sierzi-Semansky me parece un excelente libro. Entonces, ¿cuál es la noción que ellos propagan? Que cuando usted aplica una diferencia potencial V, obviamente el campo eléctrico adentro del conductor deja de ser cero y ahora es diferente de cero, y que este hecho promueve una conducción de esta forma. Ahora que en presencia del campo eléctrico, los electrones o las partículas, entonces se comienzan a mover como algo así como laminarmente en el metal. Eso es falso. Eso no lo hace el campo eléctrico. El campo eléctrico, el efecto neto del campo eléctrico es que hace que el movimiento de esas partículas sea menos errático, de forma tal que si usted considera un disco de espesor de X sobre ese cilindro, entonces ya va a haber un movimiento neto de partículas diferente de cero, es decir, el promedio del desplazamiento de las partículas va a ser diferente de cero si uno considera ese disco, ¿cierto? No es que las partículas se muevan así. Si las partículas se movieran así, habrían varias manifestaciones experimentales que, digamos, no tendrían ningún sentido. ¿Cuál creen ustedes que es una de esas? La más importante. No habría resistencia. Exactamente, muy bien, Diego, no habría resistencia, ¿cierto? Porque la resistencia realmente que no es un fenómeno eléctrico, es un fenómeno termomecánico, ¿cierto? La resistencia, como yo les expliqué en el video, no tiene absolutamente que ver nada con el trabajo, sino que tiene que ver con el intercambio de calor, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros planteamos la primera ley de la termodinámica, el diferencial de igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo, nosotros podemos ver que aquí, en este caso, nosotros tenemos un diferencial de trabajo, perdón, un diferencial de calor, que es un intercambio de calor con el medio. El metal expulsa calor, emite calor, de forma tal que si nosotros tomamos la derivada de cada una de estas cantidades con respecto al tiempo, el intercambio de calor por metal o la disipación de calor viene dada por menos la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, la resistencia es un fenómeno que determina el intercambio de calor del metal con el medio. O sea que esto es un fenómeno termomecánico, ¿cierto?
Esto de acá sí es un fenómeno eléctrico, porque ese es el trabajo realizado por una batería. Y obviamente hay unos elementos dentro del sistema que almacenan energía y esto solo depende del valor final o inicial de la corriente, ¿cierto? Entonces, o del voltaje, que básicamente es la carga, dependen de la carga al cuadrado y dependen de la energía al cuadrado. Bueno, obviamente antes de sacar la derivada, ¿cierto? De la corriente al cuadrado, perdón. Entonces, esta noción realmente es equivocada porque si esto fuera cierto, todos los metales del mundo serían superconductores a temperatura cero. Y claramente eso no sucede, ¿cierto? De hecho, hay un fenómeno físico muy importante en materiales no superconductores que se llama thermal diffuse scattering. Este es un fenómeno que ha sido observado inclusive a unas temperaturas tan absurdamente bajas que, digamos, la energía térmica no tendría por qué tener ninguna contribución en absolutamente ningún fenómeno físico a temperatura, pero realmente el thermal diffuse scattering sí observa. ¿Por qué? Porque a temperatura cero no todos los metales son superconductores. Y si la temperatura fuera cero, ni siquiera nosotros podríamos afirmar que este comportamiento laminar de los electrones se da. O sea, esto realmente es un mito. Esto no existe. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y esto existe en superconductores? La respuesta es que tampoco, porque en superconductores el mecanismo que nosotros conocemos para que un superconductor pueda existir tampoco es este. No es una conducción laminar. Es básicamente usted tiene un electrón, ¿cierto? Que tiene, por ejemplo, un momentum. Recuerden que el momentum a nivel cuántico es h barra por el quasimomentum. Esto tiene un momentum proporcional, por ejemplo, acá. Acá hay otro electrón que tiene un momentum proporcional a Q', y por acá hay una vibración, hay unos átomos vibrando, ¿cierto? Que tienen un momento Q. Estos dos electrones si atraen, ¿cierto? Esto es un poquito extraño, por la atracción electrónica existe también, especialmente en superconductores convencionales a bajas temperaturas, y este fenómeno se da siempre y cuando Q sea igual a K menos K', ¿cierto? Entonces, en este intercambio de momentum que hay entre los dos electrones a través del momentum de la vibración, esos dos electrones se acoplan y es en el superconductor, esos dos electrones con otro par de electrones por acá, los que comienzan a ir como estas flechitas acá que tienen conducción laminar. Son un par de electrones que hacen esto, no todos, un par de electrones. Y pueden haber muchos pares de electrones. Esos pares de electrones en los superconductores se llaman pares de Cooper. Y este es el mecanismo de la superconductividad a bajas temperaturas, muy bajas temperaturas, ¿cierto? Cuando hay superconductores no convencionales, es decir, que hay superconductividad a alta temperatura, este mecanismo no es el que describe ese proceso. Entonces, digamos que esta gráfica que nosotros tenemos acá en este momento tampoco describe la superconductividad, eso no describe nada. Realmente, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un campo eléctrico? Lo que sucede es que, yo no tengo que se me borró el cilindro. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando usted aplica un campo eléctrico a este material, sigue habiendo, digamos, un movimiento errático de los electrones. El movimiento errático de los electrones sigue estando ahí. Lo que pasa es que ahora es menos errático y en promedio los electrones que ustedes pueden ver acá, a pesar de que sí es errático el movimiento, pero en promedio este movimiento, digamos que tiene un horizonte, ¿cierto? Van hacia algún lado. Lo que pasa es que esto está lejos de ser un movimiento laminar, bastante lejos, pero entonces sigue habiendo hay un movimiento promedio que es diferente de cero. Cuando hay campo eléctrico, el campo eléctrico lo que hace es que reordena un poco las partículas y produce un movimiento promedio a través de un disco de espesor de X que nosotros podemos dibujar acá, ¿cierto?
este disco de espesor de X. Entonces, cuando uno considera este disco de espesor de X, sí hay un movimiento neto de forma tal que si usted evalúa el movimiento promedio de algunos de esos electrones es diferente de cero, ¿cierto? Entonces, esto es lo que produce corriente. Este es el mecanismo de corriente que nosotros obviamente consideramos a nivel clásico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar algo muy a nivel clásico, ¿cierto? Absolutamente a nivel clásico. Entonces, nosotros consideramos la corriente. Nosotros podemos considerar, por ejemplo, que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto es una definición que nosotros conocemos y básicamente viene del hecho que nosotros nos queremos hacer la pregunta, ¿qué tanta carga hay acá acumulada en este volumen? ¿Cierto? Entonces, básicamente, que lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. La corriente I es igual al número de partículas que están pasando por ese disco, ¿cierto? Entonces, por la carga de cada partícula, por el área del disco, por el espesor del disco, ¿cierto? Listo, entonces, si nosotros pensamos en eso, nosotros podemos decir, listo, entonces, realmente, S de X equivale a quién? Equivale a la velocidad de los portadores de carga por el diferencial de tiempo que le toma a esos portadores de carga atravesar este disco de longitud de X, ¿cierto? O sea que esto lo podemos expresar muy bien como N por Q por el área por el diferencial de T por la velocidad. Una pregunta importante que se hizo un físico de los 1900 llamado Paul Drude fue esto, ¿esta velocidad quién es? Esa es una pregunta más que importante, ¿sí o no? Digo, bueno, ¿y esa velocidad ahí quién será? Ah, perdón, aquí me equivoqué en una convención. Acá todavía no es corriente. Corriente arriba. Acá todavía tenemos es una cantidad de carga que hay acumulada en una cantidad de carga que hay acumulada acá en ese disco de espesor de X, ¿cierto? Ahora, si yo quiero considerar la carga que se acumula en un diferencial de tiempo de T en ese disco de espesor de X, entonces yo puedo dividir ambos lados por dt y esto me da N por la carga, por el área, por la velocidad, ¿cierto? Entonces, básicamente que esto sería igual a la derivada de la carga para acumulaciones infinitesimalmente pequeñas en el disco con respecto al tiempo. Y esto sí es la corriente. Entonces, de acá podemos definir la corriente como el número de partículas por la carga, por el área, por la velocidad que lleva cada partícula. Y lo que Drude se preguntó es esa velocidad, ¿quién es? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque inicialmente cuando nosotros habíamos pensado en el movimiento errático, los electrones tenían velocidad, ¿cierto? Pero claramente esa velocidad no estaba produciendo un movimiento neto a través del disco, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros queremos hacer es escribir una teoría clásica para esta velocidad. Y, claramente esa velocidad no es una velocidad térmica, porque las velocidades térmicas que teníamos inicialmente no producían movimiento neto, ¿cierto? Esto tiene que ser otra velocidad, no es una velocidad térmica. Como vamos a ver hoy en clase, hoy vamos a ver velocidades térmicas. Las velocidades térmicas no contribuyen al desplazamiento, ¿cierto? Las velocidades térmicas contribuyen a otras cosas. El desplazamiento neto es cero. Contribuyen a la presión, contribuyen a la temperatura, contribuyen a una cantidad de variables termodinámicas de las cuales depende un macroestado, pero no contribuyen al desplazamiento, ¿cierto? Lo que contribuye al desplazamiento son las velocidades que están generadas por un campo eléctrico, pero no cualquier velocidad, como vamos a ver desde el punto de vista clásico. Ahora, esto que nosotros vamos a hacer en este momento tiene, digamos, serios problemas, ¿cierto? La teoría de Drude, que es una teoría clásica para la conducción metálica, muestra muchas inconsistencias. Esto obviamente, ¿qué tiene esto? Esto es un modelo de un electrón libre, o sea, acá no hay ningún potencial, ¿cierto? Además es clásico,
¿Sí o no? Y nosotros sabemos que hay manifestaciones, inclusive a temperatura ambiente, que no se pueden explicar mediante mecánica clásica por alguna razón, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros queremos realmente explicar la teoría de la conducción metálica, debemos recurrir por lo menos a la teoría del electrón libre de Sommerfeld. Y debemos de analizar estas dos teorías y sus inconsistencias experimentales desde el punto de vista que son teorías del electrón libre. Para eso, me gustaría recomendarles una lectura. Este libro se llama Solid State Physics. De Neil Ashcroft y de David Mermin. Les recomiendo el capítulo 3 para que ustedes revisen esas inconsistencias basadas en el modelo electrón libre, ya sea la parte cuántica o clásica. La parte que vamos a ver ahora es la clásica, que es la teoría de Drude, pero la teoría cuántica, que es la teoría de Sommerfeld, también tiene inconsistencias, pero corrige muchas inconsistencias con respecto a la teoría de Drude, pero sigue siendo una teoría inconsistente debido a que es una teoría del electrón libre, ¿cierto? Y los electrones no son libres, ¿sí o no? Entonces, uno podría decir que, mentira, eso iba a ser un chiste, pero es un chiste que no se debe de hacer. Entonces, los electrones no son libres, ¿cierto? Entonces están sometidos a un potencial. Bueno, para ustedes, si ustedes se quieren ambientar con respecto a la teoría de Drude o a la teoría de Sommerfeld, yo les recomiendo de ese mismo libro, para Drude, les recomiendo el capítulo 1. Y para Sommerfeld, les recomiendo el capítulo 2. Aquí en este curso vamos a ver todo el desarrollo de la teoría de Sommerfeld y la expansión de Sommerfeld para los gases de Fermi desde la perspectiva de la estadística cuántica, ¿cierto? Entonces, eso es algo que les va a ayudar mucho, digamos, a expandir el conocimiento con respecto a la física del estado sólido y a las inconsistencias del electrón libre, tanto en el caso clásico como en el caso cuántico. Entonces, pero estos 3 capítulos, si uno se considera un físico del estado sólido serio, se tiene que haber leído estos 3 capítulos de este libro. Son supremamente importantes. Bueno, entonces ahora vamos a mirar digamos, a muy grosso modo, qué es lo que hizo Drude. Y Drude expresó la velocidad de determinada forma para poder llegar a la ley de Ohm de manera microscópica, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar el siguiente experimento y vamos a determinar si este experimento es un experimento aleatorio y de qué tipo. Supongamos que este es el tiempo y que esta es la velocidad de las partículas, ¿cierto? Entonces, básicamente, que lo que nosotros tenemos es que tenemos unos electrones que se aceleran uniformemente, por lo tanto, su velocidad es rectilínea con respecto a t. Y resulta que por acá llega el electrón y se encuentra con otro electrón, colisiona y pierde toda su energía cinética, es decir, pierde su velocidad, y debido a que pierde su velocidad en ese momento, disipa calor, ¿cierto? Disipa esa energía de forma térmica. Esto es un proceso termomecánico, ¿cierto? Usted tiene una velocidad, se choca con algo, reduce toda su velocidad y la energía cinética que usted tenía antes se convirtió en calor. La pregunta que yo hago, por ejemplo, es ¿esto qué tiene de eléctrico? Esto de eléctrico no tiene absolutamente nada, ¿sí o no? Esto no tiene nada de eléctrico. Ahora, si nosotros continuamos, obviamente como nosotros vamos a considerar que en el metal el campo eléctrico sigue siendo diferente de cero, entonces debido a que el campo eléctrico obviamente es igual a la fuerza,
por unidad de carga. Entonces, obviamente, y la fuerza es que en masa por aceleración, ¿cierto? Esto es masa por aceleración sobre carga. Entonces, naturalmente, aquí nosotros volvemos a acelerar el electrón. Y después se encuentra por acá otro electrón. Aquí se encontró el primero, colisionó. Aquí se encontró el segundo después de tau 2 segundos, ¿cierto? Aquí el tercero se lo encuentra más ligero. Vuelve a colisionar a tau 3 y vuelve a perder la energía. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, digamos que aquí se suscita una situación en la que cada determinado tiempo el electrón se va a encontrar con algo con lo que va a chocar y va a perder su energía. Y va a disipar esa energía en forma de calor. Usted puede hacer esto. Digamos que este experimento se puede realizar tantas veces como usted quiera. Y en el intervalo de tiempo que este experimento se realiza, el electrón ha chocado un número de veces cada tau sub j segundos, ¿cierto? Si nosotros queremos ver esto desde el punto de vista estadístico, digamos, ¿cuál sería la forma de ver esto? ¿A quién se le ocurre algo? A ver, ¿alguna sugerencia? Quiero ver esto desde el punto de vista estadístico. Esa es la premisa. Entonces, ¿qué hago? Controlar la distribución de velocidades. No, esto no es una distribución de velocidad. Miren bien lo que está, miren bien el experimento que estoy haciendo y aquí cuál es la variable aleatoria. Dedíquenle a eso un par de minutos. Esto es un ejercicio interesante. Pues creo que la probabilidad viene involucrada con cada tau que puede el electrón chocarse con otro, o bueno, chocarse con y perder su energía cinética. Eso va a estar dependiendo pues de pronto del trayecto que pueda recorrer de manera libre antes de volver a chocar. ¿Usted, cómo, usted de dónde sacó eso, Elisaín? Qué pena, profe, de pronto llegué tarde y no. No, no, pero está bien. Simplemente yo quiero saber cuál es la lógica suya. ¿Qué lógica está aplicando? ¿O es que usted conoce este Estoy problema con el que la tiene? me estoy imaginando un electrón transitando en un sólido. Y pues este electrón va a chocar ya sea con los átomos de la red, con otros electrones, y eso pues va a estar determinado también con la distancia que separa los átomos, con la probabilidad de que se pueda chocar con otros electrones, pues me estoy imaginando eso. Muy bien. Y si usted sigue imaginándose eso, por ejemplo, supongamos que usted se imagina eso más veces. ¿Qué tipo de estadística cree usted que podemos aplicar ahí? ¿Poisson? ¿Quién dijo Poisson? Yo, También he Profesor estado Diego. pensando lo mismo. Diego. Bueno, ¿por qué Poisson? ¿Qué tiene eso de Poisson? Un Pues, intervalo de tiempo y unos sucesos que suceden muchas veces, o sea, un evento que sucede muchas veces. Exactamente. Excelente. Muy bien. Eso es una distribución de Poisson, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué se distribuye como Poisson? Lo que se distribuye como Poisson es esencialmente los tiempos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar una cosa. Básicamente, que yo tengo un intervalo de tiempo de 0 a t. Y en este intervalo de tiempo, el electrón puede colisionar m veces, pero con cierta probabilidad. Si yo divido este intervalo de tiempo en dt segundos, aquí con cierta probabilidad colisiona. La probabilidad de que colisione una vez en ese intervalo es alfa de t y que no colisione es 1 menos alfa de t, ¿cierto?
Puede existir una forma en la que nosotros podamos construir una distribución de probabilidad para esos tiempos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos con una distribución de probabilidad? Nosotros queremos saber, como bien dijo Elisaín, yo le pregunté a Elisaín que si conocía el problema, ¿cuál es el tiempo promedio que tarda un electrón en chocar? ¿Cierto? ¿Y cuál es la desviación de ese tiempo? Obviamente esto sería una integral como de t por p de t de t, ¿cierto? Y esta de acá sería la integral de t cuadrado p de t de t. Nosotros tenemos esos dos cálculos, podemos calcular la varianza como el momento de segundo orden menos el momento de primer orden al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a comenzar a elaborar una teoría para la velocidad basándonos en un supuesto de que ya hubiéramos calculado una estadística, ¿sí o no? Vamos a suponer que ya calculamos una estadística. Entonces, obviamente la vamos a calcular, ¿cierto? Si no, pues eso sería punto menos que una locura, pero pues vamos a suponer que ya la calculamos. Entonces, la velocidad en determinadas condiciones la podemos calcular como un medio de la aceleración por el tiempo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos utilizar esa fórmula o no? ¿O hay otra fórmula mejor? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, Pues miro dado que que hay presente un campo eléctrico, creo que sí, sí serviría. sí, porque dice usted que sí, Elisaín, eso es importante. La aceleración la provoca el campo eléctrico. Exactamente, excelente. Oiga, Elisaín, Dígame. usted es bastante intuitivo, me tiene sorprendido. Muchas gracias, profe. Elisaín tiene razón, ese fue el pensamiento de Drude, ¿cierto? Y Mario también, porque A es constante, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Nicolás. Pues no, porque las cargas estarían aumentando la velocidad constantemente, ¿no? Pero eso, de hecho, esto lo considera Nicolás porque tiene un tiempo. A medida que el tiempo avanza, entonces la velocidad aumenta de las partículas. La única presunción que nosotros estamos haciendo acá, Nicolás, es que la velocidad aumenta linealmente con el tiempo, pero no hay ninguna otra cosa que nosotros estemos, digamos que, asumiendo en este caso. Entonces, lo del design es importante, es la clave de la teoría de Drude. La aceleración, la contribución del campo eléctrico en este problema es la aceleración. Entonces, sabemos que la aceleración, obviamente, la podemos calcular como fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros tenemos aquí el campo eléctrico, que es igual a la fuerza sobre la carga, entonces de acá podemos obviamente despejar varias cosas. Usted puede decir que la aceleración es igual a Q por el campo eléctrico sobre la masa, ¿cierto? Entonces, y despejar ahí. Ahora lo que nos falta saber es quién esté. Entonces, el campo eléctrico en magnitud es igual a la fuerza sobre la carga, y esto es igual a la masa por la aceleración dividido la carga. De acá nosotros podemos despejar la aceleración y decir que la aceleración es igual a la carga por el campo eléctrico dividido la masa. Estos son modelos supremamente sencillos. Recuerden que estamos hablando del año 1900. Es completamente fenomenológico. Lo interesante de la mecánica estadística es que cuando nosotros obtenemos la ecuación de Boltzmann, nosotros podemos demostrar que la forma del tiempo medio de colisión que vamos a determinar, o más bien la conductividad que determina Drude, es una forma universal para cualquier caso. Que eso es bastante, digamos, notable teniendo en cuenta la simplicidad del modelo que estamos trabajando, ¿cierto?
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la forma como uno calcula el tiempo medio de colisión entre electrón y electrón. Entonces, eh, mm, bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Vamos a reemplazar esto acá. Nos queda velocidad. Este es un medio por la aceleración, que ya vimos que es la carga por el campo eléctrico dividido por la masa. ¿Sí o no? Y multiplicamos aquí por el tiempo. Entonces, la clave para entender qué es la velocidad de Drude es entender quién es ese tiempo. A ver, ¿quién tiene alguna idea? ¿Quién podría ser, si ustedes fueran Drude, cómo seleccionarían ese tiempo? Tiempo promedio. Sí, es un tiempo, si es un tiempo medio de colisión, entonces le vamos a dar un nombre, le vamos a dar un número a ese tiempo medio de colisión. Entonces vamos a decir que este T de acá, este T equivale a 2 tau. Listo. Entonces, ahora, este es el tiempo medio de colisión. Esto es una cosa muy importante entre dos colisiones. O sea, dos colisiones sucesivas se demoran 2 tau para ocurrir. Listo. Es que eso es, digamos que un poquito diferente a lo que uno pensaría. No es simplemente tau, sino que demoran dos colisiones sucesivas, demoran 2 tau para ocurrir. Si esto es cierto, entonces obviamente esto lo podemos expresar. Claro que de todas formas esto es una definición, o sea, esto no es una camisa de fuerza. ¿Sí o no? Simplemente la conductividad cambiaría un poquito y la fórmula de la conductividad también. Entonces uno sabe que por definición existe una variable tau de forma tal que el tiempo medio de colisión es 2 tau, eso es todo. Pero muy bien. Entonces eso es el tiempo medio de colisión. Entonces, ¿esto cómo queda? Q por el campo eléctrico por tau dividido la masa, ¿cierto? A ver, ¿qué me falta ahí? No, no me falta nada. Entonces, esta velocidad, que es igual, coloquémosla así, Q por tau sobre M por el campo eléctrico. Obviamente el campo eléctrico contribuye a la velocidad. Esto tiene un nombre en física y en la teoría de las fluctuaciones, la teoría de la disipación y todo esto que uno ve en mecánica estadística avanzada. Esta velocidad de acá en inglés se llama V sub drift. En español, esto lo conocemos como la velocidad de arrastre. Hay libros de texto, como una traducción por allá toda chisa que una vez me encontré yo el libro de Cubo, a español que le llaman a esto una velocidad de deriva. Listo. O sea que no es cualquier velocidad, es la velocidad que está definida por el tiempo medio de colisión. Y si usted quiere ubicar, por ejemplo, esa velocidad en esta curva, la velocidad de deriva sería más o menos como esta velocidad por acá. Listo. ¿Qué es ahora? Definición. ¿Qué es la velocidad de deriva? La velocidad de deriva es la velocidad más pequeña que tienen las partículas que produce movimiento. Listo. Regálenme un segundo. Estoy también a la vez que estamos acá. Estoy en medio de un quiz y me pidieron más tiempo, entonces tengo que subirles el tiempo un poquito. Un segundo. Bueno, listo. Entonces, con esta velocidad de deriva o velocidad de arrastre que yo acabo de obtener ahí, es básicamente que yo puedo decir que la corriente es igual a N por Q por el área por la velocidad de deriva, ¿cierto? Corriente, pues es N por Q por el área por la velocidad de deriva. Por lo tanto, esto es N por Q por el área que multiplica a Q
por tau por el campo eléctrico dividido la masa. Esto es igual a ¿quién? A n por q al cuadrado por tau sobre la masa que multiplica al área del disco que nosotros estamos considerando por el campo eléctrico. Esto es lo que nosotros acabamos de demostrar acá. Esto es lo que los papers de Paul Drude se conoce como sigma. Esa es la conductividad de Drude. Sigma, y ya vamos a analizar la física. Sigma es igual a n por q al cuadrado por tau dividido m. ¿Cierto? Entonces, recordemos una cosa. Ese tau, no se les olvide, ese tau es esto de acá. O sea, 2 tau es esto. Listo. Muy bien. Bueno, entonces básicamente, a ver, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos que esa conductividad de Drude depende del número de portadores de carga, eso muy natural, obviamente, es muy obvio, ¿cierto? Eso depende del número de portadores de carga, entre más carga eléctrica tenga usted, pues más corriente tiene, entre menos, pues menos corriente tiene. El valor de la carga eléctrica contribuye a la corriente, ¿cierto? Entonces, obviamente, la carga eléctrica al cuadrado, queriendo decir que esta conductividad es independiente de si usted tiene portadores positivos o portadores negativos. Cuando uno está en semiconductores, eso cambia. En semiconductores es un poquito diferente por las bandas PNP y NPN dentro de un semiconductor, pero eso digamos que es harina de otro costal, pero tienen que considerar que las conductividades en los semiconductores tenían signo. Listo. Entonces, en un metal no. Bueno. Un momento. Listo. Entonces, en este orden de ideas, nosotros podemos expresar la corriente igual a la conductividad por el área por el campo eléctrico. Típicamente, por lo menos en la electrodinámica, cuando en electrodinámica se realizaron las generalizaciones, ustedes pueden ver el paper de Ampere. La mayoría de los asistentes en este momento vieron el curso mío de funciones de Green. Recuerden que cuando nosotros comenzamos a ver la electrodinámica, el capítulo que se llama La electrodinámica, dijimos una cosa. Ampere, a través de una serie de observaciones, generaliza los fenómenos electrodinámicos, lo que llamamos la electrocinética, ¿cierto? Y nosotros habíamos discutido en ese tiempo que siempre era conveniente en electrodinámica trabajar con densidades, ¿cierto? Porque obviamente si usted acá tiene un área infinitamente grande, eso es una corriente infinitamente grande y eso realmente no le da información sobre, por ejemplo, cuál es la relación que hay entre el magnetismo y la electrocinética, ¿cierto? Entonces es más interesante usted decir, listo, entonces yo tengo una corriente por unidad de área, ¿qué tanto campo magnético genera esa corriente por unidad de área? ¿Qué tanta intensidad de inducción magnética, cierto? Porque naturalmente si usted aumenta la corriente infinitamente a través de aumentar el área de la sección transversal del conductor, pues entonces la inducción va a aumentar infinitamente. Digamos que esa no es la idea. Entonces, la idea es mirar por unidad de área qué tanta inducción se produce, ¿cierto? Entonces, por eso, por lo general, a no ser en las leyes de Maxwell sí, pero no en las leyes de Biot-Savart, la corriente va dividida por el área, es decir, es una densidad de corriente. Eso provee mejor información sobre los fenómenos porque eso es independiente de la geometría, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es independiente de la geometría? Dividamos acá por la geometría. Entonces, la corriente sobre el área, que es lo que nosotros definimos como J, es igual a sigma por E. Esto realmente es lo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? La ley de Ohm es igual, o dice que la densidad de corriente es igual a sigma por el campo eléctrico. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Entonces, acabamos de llegar a la ley de Ohm.
a través de este análisis microscópico, clásico y fenomenológico, ¿cierto? Mejor dicho, más no podemos pedir. Entonces, en este momento, ahora nos vamos a dedicar a analizar la estadística, ¿cierto? Nos quedan 15 minuticos. Nos quedan 15 minuticos. Un segundo, para que podamos hacer la estadística de los tiempos de colisión, ¿cierto? Entonces, antes de dar la estadística de los tiempos de colisión, vamos a hacer dos cosas. La primera cosa, la resistividad, que es independiente de la geometría, también es una característica del material. Y como ustedes en un curso de física del estado sólido avanzado podrían corroborar, la resistividad es una propiedad que depende única y exclusivamente de las bandas de energía del material, más no depende en ningún caso de la geometría del material. La resistividad es por unidad de material, por unidad de longitud, de área, de volumen, ¿cierto? Entonces, es una característica material, lo mismo la conductividad. Entonces, acá la conductividad que nosotros derivamos por la conductividad de Drude, que es igual al número de partículas por la carga al cuadrado, digamos, por ejemplo, para el caso del electrón sería el cuadrado por el tiempo medio de colisión dividido la masa, ¿cierto? Ahora, la resistividad, como la conductividad, digamos, es la propiedad del material que enuncia la facilidad que tiene un portador de carga para desplazarse cinéticamente entre un material. Entonces, nosotros podemos decir que la resistividad simplemente es el recíproco de eso, porque es la dificultad que presenta un portador de carga dentro de un material para desplazarse o para que tenga una libertad cinética que le permita un desplazamiento neto diferente de cero, ¿cierto? Entonces, esto sería m dividido n e al cuadrado tau. Listo. Bueno, entonces, ahora en este caso, vamos a analizar una cosa que tiene que ver exclusivamente con el tiempo de colisión. En este caso, entre mayor sea el tiempo de colisión, mayor es la conductividad. Es decir, entre más se demoren dos partículas en chocar, más conductividad. Y eso tiene, digamos, nosotros desde el punto de vista muy lógico, aquí no tenemos que aplicar una lógica muy elaborada. Esto es una cosa muy sencilla, ¿cierto? Supremamente sencilla. Para el caso de la resistividad, obviamente, entre más grande sea el tiempo de colisión, hay menos resistividad. Entre más corto sea, es decir, si las partículas se chocan en intervalos de tiempo muy pequeños, entonces básicamente que la resistividad es mayor, ¿cierto? También la resistividad aumenta con la masa de las partículas, pero la masa restringe las cinemáticas desde el punto de vista clásico. Esto es un análisis importante que uno debe hacer sobre la resistividad y sobre la conductividad de Drude. Ahora, digamos que lanzándolos ustedes un poquito más allá, unas 3 o 4 unidades hacia el futuro, unidades que obviamente no vamos a alcanzar a ver lastimosamente, como por ejemplo el transporte de Boltzmann. En el transporte de Boltzmann, nosotros podemos determinar precisamente que la conductividad de Boltzmann, en todos los casos, conductividad cuando hay colisión electrón-electrón, electrón-vibración, electrón impureza, lo que usted quiera. Siempre tiene esta forma. ¿Qué es básicamente lo que cambia de forma a forma? Lo que cambia es la banda, lo que nosotros conocemos los físicos como la banda de energía del material. El tiempo medio de colisión está directamente relacionado con la banda de energía del material. Eso tiene mucho sentido porque, por ejemplo, un material con una densidad de estados o con una banda de energía metálica va a tener un tiempo de colisión más grande y con una banda de energía aislante de un tiempo de colisión más pequeño. Entonces, el tiempo de colisión, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el libro, a ver, esperen un momentico, yo pienso que el libro tendrá eso más o menos bien explicado. Mm, mm, es decir, hay muchos libros donde explican esto bien. O un libro que si usted eh, eh, mm,
un libro que si usted tiene un buen conocimiento del formalismo de la segunda cuantización, ese libro lo lleva de la mano desde que comienza hasta que termina. Ese libro se llama Quantum Theory of Solids. Y esto está en el capítulo 6. Ahora, con respecto a la pregunta de Jalil, básicamente que la renormalización de la masa tiene que ver con la masa efectiva según la banda, ¿cierto? Entonces, obviamente, usted lo que tiene acá es que usted tiene un tensor de masa efectiva M alfa beta que es igual a lo siguiente. Es igual a la segunda derivada de la banda de energía E sub K o E de K, por ejemplo. Como esto es un tensor, entonces esta es una derivada con respecto a dos componentes. La derivada con respecto a H barra K sub alfa y la derivada con respecto a H barra K sub beta. Entonces, obviamente, Jalil, esa masa de acá, si usted quiere, también depende de K, ¿cierto? O también esa masa de ahí va a depender de la banda de energía, si usted está, digamos que, considerando que esta es la masa renormalizada, es decir, el tensor de masa efectiva. ¿A eso más o menos se refería usted o no? Entonces, sí, también depende de la banda. Entonces, ahora por último, antes de pasar a Poisson, vamos a mirar en esta forma que nosotros tenemos acá de la ley de Ohm. Pero para el efecto Hall es muy común uno expresar esto más bien como E igual a Rho por J. Esto digamos que no tiene, esto no tiene ningún, digamos que no resiste análisis, pues, ¿cierto? Eh, a ver. Entonces, el el campo eléctrico, vamos a considerar un conductor cilíndrico común y corriente. Obviamente lo que yo voy a demostrar, eso es una ley universal, porque si no la mitad del mundo estaría jodido, ¿cierto? Entonces, pero yo lo voy a hacer simplemente para un conductor en donde el campo eléctrico es isotrópico, ¿cierto? Y que no hay, digamos, ninguna cosa que haga que el campo eléctrico se comporte de formas poco convencionales, ¿cierto? Eso significa que el campo eléctrico, básicamente, sería igual al voltaje dividido la longitud del conductor, ¿cierto? Obviamente J sería igual a quién? A la corriente dividido el área. Por lo tanto, acá tenemos que el voltaje aplicado al conductor sobre la longitud es igual a la resistividad que multiplica la corriente sobre el área. Esto es para un conductor cilíndrico. Esto funciona para el conductor que usted quiera. Para un conductor en forma de cono, de botella, en forma de vodka o de globo. Eso no importa. En el libro de Serway pueden encontrar, por ejemplo, este ejemplo para un conductor de tipo cónico truncado, ¿cierto? Entonces, esto es general. Y obviamente ahí lo que pasaría sería que la relación voltaje-campo eléctrico es diferente, ¿cierto? Pues y en el límite es igual, ¿cierto? En el límite, cuando los radios de las secciones transversales en la zona de truncamiento y en la tapa superior del cilindro truncado y el del cono truncado son iguales, entonces usted recupera esta versión de lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? A ver. Bueno, entonces nosotros podemos despejar de acá el voltaje y nos queda de la siguiente forma, nos queda que el voltaje es igual a la longitud, ¿cierto? Por la resistividad dividido el área por la corriente. Esto de acá es lo que nosotros llamamos la resistencia del cilindro. Entonces, para este caso, obviamente, nosotros llegamos a lo que conocemos como la ley de Ohm macroscópica. Listo. Y entonces voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, esto
se puede obtener microscópicamente, eso obviamente no lo hace el electromagnetismo. Sabemos que el electromagnetismo es una ciencia empírica, se basa única y exclusivamente en la observación. El electromagnetismo no tiene demostración, lo mismo que la termodinámica, ¿cierto? En eso se parecen mucho. Entonces, pero nosotros a través de un análisis microscópico supremamente elemental, podemos obtener estas relaciones. Digamos que eso nos dice algo sobre, nos dice algo sobre las suposiciones que hemos hecho sobre nuestro sistema físico. Ahora vamos a hacer, ahora sí, llegamos a la última parte, vamos a hacer un poco de estadística. O probabilidad o lo que sea. Mentiras, lo que sea no. Vamos a hacer probabilidad. Para que de pronto los que están nuevos en esto no van a confundir estadística o probabilidad con dos cosas diferentes. La estadística es una aproximación a la probabilidad. Listo. Entonces, probabilidad. Les voy a leer un enunciado y un ejercicio de un libro que me gusta a mí mucho. Dice, promedio y desviación estándar del tiempo del intervalo de tiempo de colisión. Por ejemplo, para un electrón seleccionado aleatorio, para un electrón de conducción seleccionado aleatoriamente en un metal en un tiempo t0, la densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad para que el electrón de conducción tenga una colisión con un ion en un tiempo t está dada por, entonces esa densidad de probabilidad viene dada por 1 sobre tau por e a la menos t sobre tau. Listo. Entonces, vamos a ver, evalúe el tiempo promedio, evalúe el promedio del intervalo de tiempo para que el electrón tenga una colisión la próxima vez, o para que tenga su próxima colisión. Evalúe el promedio del cuadrado del intervalo de tiempo que tardará el electrón en tener la próxima colisión, ¿cierto? Después dice, evalúe la desviación estándar del intervalo de tiempo, ¿cierto? Promedio para que el electrón tenga su próxima colisión, ¿sí o no? Después hay un análisis cuántico que hay que hacer. Entonces, nosotros no hemos visto la parte cuántica, esto es una parte cuántica no trivial, ¿cierto? Entonces es distinto. La matemática es trivial, pero el análisis físico no. Esta es una parte cuántica un poquito complicada, que básicamente tiene que ver con el tiempo de vida de los electrones en un estado de conducción, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese tiempo de vida, es decir, que está relacionado con el tiempo de colisión, tiene que ver con la energía definida del electrón por estar en ese metal que tiene una temperatura T. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros de esto? Pues básicamente nosotros queremos evaluar el tiempo, obviamente tau es un parámetro que ahora vamos a saber quién es. El promedio del tiempo de colisión o del tiempo para que el electrón tenga su próxima colisión, lo podemos evaluar como la integral, ¿cierto? Entre 0 y más infinito. El tiempo va entre 0 y más infinito de t por la probabilidad de t. Esto es igual, esto es lo que va a hacer, es tan sencillo, pero de todas formas es, digamos que ilustrativo. Entonces, esto es la integral entre 0 y más infinito de t que multiplica entonces a 1 sobre tau por e a la menos t sobre tau por dt. Sacamos ese tau de ahí, esto nos queda 1 sobre tau por la integral entre 0 y más infinito de t por e a la menos t sobre tau por dt. Listo. Entonces, solamente tenemos que evaluar, esto es una integral por partes que se puede hacer, ¿cierto? Entonces, podemos hacer una cosa acá, bastante sencilla. Vamos a hacer una sustitución. Listo, entonces, ¿qué sustitución vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, queremos, yo sé a priori cómo quiero que esa integral quede. Entonces, debido a eso, yo voy a decir que u es igual a t sobre tau. Por lo tanto,
t es igual ¿a quién? A tau por u. Y dt es igual a tau por du. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el valor esperado de t es igual a 1 sobre tau. En este caso, cuando t es igual a 0, u también. Y cuando t es igual a infinito, u también. Entonces los límites no cambian. O sea que esto es la integral entre 0 y más infinito de t. ¿Quién es t? T es tau por u. Por e a la menos u por tau por du. ¿Esto cómo queda? Esto es tau por tau, tau al cuadrado sobre tau es tau. O sea que esto es tau por la integral de 0 a más infinito de u por e a la menos u por du. En física esto es una función supremamente conocida. ¿Quién sabe eso cómo se llama? Es que, Yesid, ¿cómo se llama la función? La función de Fourier. No, es una función especial. ¿Qué función especial es esa? La delta. No, no, tampoco. Exactamente, la gamma. Ángel, muy bien. Mario también. Es la función gamma. Esto es la función gamma de, si esto fuera aquí, por ejemplo, si esto fuera u a la n, esto sería la función de gamma de n más 1. Y esto sería igual a n factorial. ¿Cuánto vale n? N vale 1. Por lo tanto, esto es tau por 1 factorial. O sea que esto es tau. Es decir, el tau es el tiempo medio que tarda un electrón en volver a colisionar. Eso es lo que es tau. Listo. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar quién es el valor esperado de t al cuadrado. Entonces, por lo tanto, esto es igual a la integral de t al cuadrado por la función de probabilidad por dt. Esto es igual a la integral de t al cuadrado, 1 sobre tau, e a la menos t sobre tau dt. O sea que esto es 1 sobre tau, integral de t al cuadrado. Obviamente recuerden que los límites van de 0 a más infinito. Por e a la menos t sobre tau dt. Vamos a hacer la misma sustitución. Si hacemos la misma sustitución, entonces ¿cómo queda esto? U es igual a t sobre tau. O sea que t es igual a tau por u. O sea que dt es igual a tau por du. Nosotros hacemos esa misma sustitución, entonces nos queda que el valor esperado de el tiempo medio de colisión o el tiempo que tarda un electrón en volver a colisionar al cuadrado es igual a quien a 1 sobre tau integral de 0 a más infinito de t al cuadrado. ¿Quién es t al cuadrado? Es tau al cuadrado, ¿cierto? Por u al cuadrado por e a la menos u por tau por du. Este tau se va con este tau, o sea que esto queda tau al cuadrado que multiplica a la integral entre 0 y más infinito de u cuadrado por e a la menos u por du. O sea que esto es tau cuadrado, esa es gamma de 3, esto es gamma de 3, o sea que esto es tau cuadrado por 2 factorial, o sea que esto es simplemente 2 tau al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos, o no? ¿Cuál es la desviación estándar? Entonces vamos a ver la desviación estándar, o primero la varianza, es igual a el valor esperado de t al cuadrado menos el valor esperado de t todo al cuadrado. Esto es igual a ¿quién? Esto es 2 tau al cuadrado menos tau al cuadrado.
¿cierto? O sea que esto es igual a tau al cuadrado. De acá la desviación estándar sigma simplemente es tau. Y recuerden que el valor medio también era tau. El cumulante de primer orden y el cumulante de segundo orden son iguales. ¿Qué distribución es esa? Poisson. Exactamente, es la distribución de Poisson. No. Recuerden, chicos, recuerden que los cumulantes son iguales. Si nosotros calculamos el tercer cumulante, nos va a dar diferente de 0, o sea que no es gaussiana. Usted va a calcular el tercer cumulante, es decir, valor esperado de t al cubo es igual a la integral entre 0 y más infinito de t al cubo p de t por dt. Esto es igual a la integral de 0 a más infinito de t al cubo 1 sobre tau e a la menos t sobre tau de t. Esto es igual, por sustitución, nos queda, esto es 1 sobre tau, integral de 0 a más infinito, tau al cubo, ¿cierto? Por u al cubo, por e a la menos t, a la menos u, perdón, por tau, por du. Se va este tau con este tau de acá, ¿cierto? Queda t al cubo afuera. Entonces, por lo tanto, este de acá es igual a ¿quién? Esto es tau al cubo, integral de 0 a más infinito, de t, perdón, de u al cubo, por e a la menos u de u. Esto es igual a ¿quién? Esto es tau al cubo por gamma de 4. O sea que esto es tau al cubo por 3 factorial. Esto es 6 tau al cubo. ¿Cierto? Se puede acá entonces calcular esto. Entonces es esta de acá menos, creo que es 6 veces, si no estoy mal. Yo reviso en las notas de clase. No es menos 3. Es menos 3 t cuadrado. El valor esperado de t al cuadrado, el valor esperado de t, más 2 el valor esperado de t al cubo, ¿cierto? ¿Cuánto da esto acá? Esto da 6 tau al cubo. ¿Sí o no? Entonces, menos, por acá nos da 3 por tau cuadrado. Esto acá nos da tau. Y esto da, esto aquí da más 2 tau al cubo. Este 2 de acá con este de acá da 8, ¿cierto? Menos 3 da 5. Hay algo que me está faltando. No sé qué me está faltando porque esto de lo mismo, los cumulantes. Ya sé, necesito un parámetro, necesito multiplicar esto, porque es que realmente la función de Poisson, entonces sería alfa a la t, ¿cierto? Esto sería t, alfa sería 1 sobre tau, entonces tengo que normalizar todo sobre tau para que dé 1. No, esto sí da, lo que pasa es que tengo que hacer otra cosa. Ahorita les muestro en clase. Entonces la idea es que si esto es Poisson, obviamente, si esto es Poisson, no, esto no es Poisson, porque tendría que ser lo siguiente, a ver. Esto es una distribución simplemente de lo que se llama birth and rate process. Lo que pasa es que es un tipo de distribución de Levy, pero no es exactamente Poisson. Es un tipo de Levy, como la binomial, como la de Poisson, pero es otro tipo de distribución, además de que es continua. Entonces, a ver, esto, para que fuera Poisson, el cumulante de primer orden tendría que ser igual al cumulante de segundo orden. Y este no es el cumulante, este de acá no es el cumulante de segundo orden, es la raíz del cumulante de segundo orden, ¿cierto? Entonces, que es distinto. Entonces, para que esto fuera Poisson, esta tendría que ser tau al cuadrado y no lo es.
Este es otro tipo de proceso estos se llaman procesos de llegada o salida, o se llaman procesos de muerte y de nacimiento. Pero no es exactamente Poisson. Listo, ya les voy a explicar. Es básicamente lo que nosotros tenemos de acá. Y obviamente la raíz cúbica de esto normalizado por alfa, entonces tendría que dar tau. Es decir, la raíz de los cumulantes, todas son iguales. Eso sí, ¿cierto? Según el orden, ¿sí o no? O sea, la raíz 1, no es nada del cumulante de primer orden, la raíz cuadrada del cumulante de segundo orden, la raíz cúbica del cumulante de tercer orden. Entonces, estos procesos se llaman birth and death processes. Pero no es exactamente Poisson. Lo que pasa es que pareciera que fuera Poisson, pero no lo es. Poisson es la probabilidad de un evento discreto de forma tal que esto es E a la menos alfa t por alfa t a la m sobre m factorial, ¿cierto? Entonces eso no es exactamente Poisson, porque si yo expando esa exponencial alrededor de algún valor, obviamente me puede dar una superposición de estos valores, pero me falta esto. Entonces realmente no es exactamente Poisson. Es un tipo de proceso de Levy. Sí, Jalil. Lo que pasa es que esa particularmente, esa exponencial particularmente, pertenece a un proceso más grande. Esa no es la única exponencial que usted tiene. O sea, usted puede tener exponenciales de varias naturalezas. Esto pertenece a este tipo de procesos. Birth and death processes o arrival processes. Por ejemplo, si usted tiene un intervalo de tiempo de 0 a t, ¿cuántos buses llegan en este intervalo de tiempo entre 0 y t? Llega 1, 2, 3. Lo que pasa es que eso sería una poissoniana porque es discreta, ¿cierto? La exponencial, Jalil, tiene un límite, es decir, la exponencial en el límite discreto es la de Poisson, ¿sí o no? Entonces, una cosa que usted también puede demostrar, cuando se pasa esa integral a una sumatoria, eso es una de Poisson. Entonces, en general, los procesos birth and death processes y arrival processes son procesos de variable continua. Entonces, en este intervalo de 0 a t, básicamente que lo que yo estoy contando es cuántas veces colisiona un electrón. ¿Cuántas veces colisiona un electrón? ¿Cierto? Si fuera Poisson. En este caso, para este caso de un proceso de birth and rate o un proceso de arrival, yo no estoy contando eso, estoy contando una variable continua, ¿cierto? Por eso no es de Poisson. Entonces estoy contando el tiempo, en este caso el tiempo que tarda una colisión. Entonces acá esto es continuo, ¿por qué? ¿Cuál es la probabilidad de T1? Este T1 es una variable continua. ¿Cuál es la probabilidad de T2? ¿Cuál es la probabilidad de Tn? Entonces estamos hallando es la probabilidad para que en ese intervalo de tiempo haya un tiempo en el que colisiona, en un tiempo que representa el tiempo medio de colisión entre dos electrones. Listo. Entonces, y eso obviamente no es una variable continua, eso es una variable discreta. ¿Sí o no? Perdón, no es una variable discreta, es una variable continua. Entonces, más o menos a lo que yo me refería con birth and death process. Estos son procesos de llegada, así también se llaman, procesos de llegada. Y esto es una familia de procesos que llama el proceso de Levy. Entonces, Levy process. Y aquí hay de todo. Como dice Jalil, por ejemplo, hay exponenciales. Hay Poisson. Hay binomial. ¿Qué más hay ahí en Levy process? Hay Bernoulli también. ¿Qué más hay ahí? Hay multinomial. Hay Weibull. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un mundo de familias de distribuciones de probabilidad que se agrupan bajo los procesos de Levy. Una es la que dijo Jalil, otra es la de Poisson que la vimos, binomial que la vimos, ¿cierto? Entonces, esta es la exponencial que acabamos de hacer acá, ¿sí o no?
Entonces, básicamente con esa distribución exponencial nosotros podemos determinar, ahora vamos a hacer un poco de física, que el tiempo medio de colisión es tau, que es el que nosotros habíamos considerado dentro del modelo de Drude, y la varianza también es tau, ¿cierto? Es la desviación estándar. Es decir, que usted puede muy bien colisionar después de, digámoslo así, si esto es 3 tau, usted puede colisionar en un tiempo a los tau, o podría también colisionar acá a los 4 tau, o podría colisionar a los 5 tau, ¿cierto? Entonces, básicamente ese es un rango, entonces que se considera entre colisión y colisión, debido a que la desviación estándar es igual al momento de primer orden. Listo. Un último ejercicio que nosotros podríamos hacer, pero todos nos quedamos sin tiempo, sería básicamente, a ver, entonces ese es un ejercicio. Hay dos otros ejercicios interesantes que yo quisiera que de pronto pudiéramos hacer. A ver, es la pérdida de energía. ¿Cuánto vale la pérdida de energía en un metal convencional en términos del tiempo medio de colisión? Ese es un ejercicio interesante. No creo que lo alcancemos a hacer porque necesitamos la ecuación de Boltzmann y no hay tiempo para eso. Otro ejercicio interesante sería, por ejemplo, este. Dos colisiones sucesivas. Entonces, suponiendo, usted tiene acá un electrón. Este electrón choca ahí después de T2 segundos y vuelve a chocar acá después de T1 segundos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad para que ese electrón, después de haber chocado en T2, choque otra vez en T1? Es decir, que la diferencia entre estos tiempos de colisión la llamemos T sea igual a T2 menos T1. Listo. Entonces, lo que hay que hacer acá es obtener una función de probabilidad, no para un solo tiempo, sino para los tiempos sucesivos, o sea, una función de probabilidad para T mayúsculo. Eso es lo primero que hay que hacer en ese ejercicio. Lo segundo que hay que hacer en ese ejercicio es esencialmente, a ver, evaluar el tiempo promedio de T, el tiempo promedio de T, eh, mm, a ver, evaluate the average T bar of the time interval between two successive. Entonces hay que evaluar el tiempo promedio en el que ocurren dos colisiones sucesivas. Listo. Entonces yo les voy a colocar esto como ejercicio cuando les ponga el taller, porque me parece que este es un ejercicio que vale la pena. Aquí en esta sesión les voy a dar los resultados. Listo. Es a qué resultado deben de llegar. Cuando les piden esto, a ver, regálenme un segundo. La función de probabilidad que ustedes tienen que hallar es una función de probabilidad para T. O sea, P de T mayúscula, esa función de probabilidad, ustedes van a poder demostrar que esa función de probabilidad es igual a la exponencial que teníamos ahorita. Al proceso de Levy, 1 sobre tau por E a la menos T sobre tau. T mayúscula acá, ¿cierto? Y también van a poder demostrar que el promedio de los tiempos sucesivos de colisión, que será igual a la integral sobre dt mayúscula por t, que multiplica a g de t. Entonces, obviamente, va a ser igual que ahorita, porque simplemente cambiamos t minúscula por t, y ese promedio es tau. Listo. Entonces, básicamente, la estadística para una sola colisión, la estadística para dos colisiones, para 3 y para 20.000 es la misma. Bajo este, digamos que bajo este paradigma tan clásico que nosotros hemos trabajado. Entonces, espero que hayan aprendido alguna cosa en esta sesión. Estas sesiones las hacemos como para, a pesar de que no hay mucho tiempo, de pronto sacar un tiempo como para hacer unas sesiones adicionales de ejercicio, como estilo Alemania, Inglaterra, Suecia o Estados Unidos, donde hay unas clases y unas sesiones de ejercicios. No podemos hacer muchas, pero pues podemos hacer algunas. Entonces, en estas que hemos hecho, hemos evaluado el calor específico en el régimen, en el régimen, en el régimen
en el régimen clásico y mostrar la inconsistencia en el régimen cuántico. Y ahora hemos evaluado, digamos que desde un punto de vista muy simple y muy básico, la estadística de las colisiones en el problema de la conducción metálica y el modelo de Drude. Entonces, espero que hayan aprendido algo con esto y que les haya sido de utilidad. Ya te respondo, Jalil, regálame un segundo.